Dios les siga bendiciendo, sean todos bienvenidos una vez más. Y pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bueno, vemos que está hablando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, y vemos que está haciendo un llamado a aquel que ha nacido de nuevo, aquel que se ha arrepentido, aquel que ha tomado una decisión de poner a Dios en primer lugar. Les está dando este mensaje, que ya el pecado ya no tiene que reinar en ese cuerpo mortal, de modo que le estés obedeciendo en sus deseos, en sus deleites. Pero también en el versículo 13 nos está hablando de un dominio propio. Nos está hablando de decisiones pensadas, de decisiones que se toman cuando se tiene el conocimiento de Dios. Pues hoy vamos a meditar en algunas de estas cosas, pero no pudiéramos hacerlo si el Espíritu no nos ayuda, si el Espíritu no viene y quita todo estorbo de nuestra mente, si el Espíritu no viene y te ministra y te habla. Sería en vano cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que si Jehová no edifica la casa, es en vano, sería en vano todo el esfuerzo que se ha hecho, todo el esfuerzo que han hecho los hermanos de esta iglesia para poder llegar a este día. Sería en vano, si Jehová no edifica la casa, sería en vano la decisión que los hermanos han tomado. Pero hoy creemos que el Espíritu no va a venir, ya está aquí en medio de nosotros. Pidámosle su ayuda, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu presencia, Señor, porque tú ya estás aquí en medio de nosotros, Señor. Lo hemos podido palpar, Señor, a través del gozo, de la alegría de mis hermanos al cantarte, al alabarte, al bendecirte, Señor. Padre, ahora pedimos, Señor, la dirección de tu Santo y Precioso Espíritu para que esta palabra sea entendida, Señor. Padre, ayúdame, Señor, por favor, a tener ese discernimiento a través de tu Espíritu Santo para esta palabra, Señor. Padre, haz a un lado, Señor, cualquier estorbo, cualquier orgullo, cualquier vanidad que se pudiera interponer, Señor, para que tu palabra salga limpia y pura en esta hora, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que se encuentren aquí, Señor. Y podamos, amado Dios, todos entender aún más lo que tú estabas tratando de decirnos a través del apóstol Pablo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Ahora dale vida tú, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vemos cómo el apóstol Pablo está hablando de que hay pecado en ese cuerpo mortal, en este cuerpo de carne. Hay pecado, pero realmente todos entenderemos lo que es pecado. Porque mira, un capítulo antes, el apóstol Pablo trataba de explicarle a la iglesia de los romanos cómo el pecado había entrado a este mundo, cómo el pecado entró a través de un hombre, ¿sí? Y por ese pecado entró la muerte. Entonces todos obtuvimos esa muerte. ¿Por qué? Porque todos descendemos de Adán, todos y cada uno. Si entró el pecado por un hombre, y ese hombre era representante de esa generación, el pecado pasó a ser parte de todos, y por lo tanto todos tenían que pagar las consecuencias de este pecado que había cometido Adán y Eva. Pero pues esas consecuencias fueron tremendas, y la más importante de todos es la separación de la presencia de Dios. Porque todos, independientemente que vayamos con Dios o que no vayamos con Él, todos vamos a morir un día. Porque así está establecido, dice la palabra de Dios, ¿sí? Que todos. Pero la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué si los hombres heredaron un pecado, hoy se dice que todos los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa?
que todos los hombres nacen en pecado. Así se nos ha enseñado y así se sigue enseñando. La pregunta es, ¿cómo puede Dios tener como responsable de lo que no hicieron o de lo que no hacen? ¿Cómo puede Dios tener responsable al ser humano de lo que no hicieron? Porque dice que todos nacemos en pecado. Pero ese pecado, dice que todo aquel que nace de padre humano hereda el pecado de Adán. Ahora, ¿cuál será ese pecado? A muchos nos han enseñado que el pecado original es porque nacemos de una relación de hombre y mujer. ¿Cuántos creen que es eso? ¿Cuántos creen que el pecado original es porque venimos de la relación de un hombre y una mujer? Sí lo han escuchado, que es así. Eso era el principio. Oye, no, según la palabra de Dios, porque si no tendríamos que hacer a un lado Ezequiel 18, y dice que el alma que pecare esa morirá, hermanos, ¿sí? Y tendríamos que hacer a un lado muchas verdades de la Escritura. El pecado original al cual se está refiriendo es la desobediencia, hermanos. No es la unión entre hombre y mujer, porque Él bendijo. Él bendice al matrimonio que realmente es temeroso de Dios, que se hace conforme a las Escrituras, hermanos. Pero el pecado original que el hombre, que esta carne mortal trae, es la desobediencia hacia la palabra, es la desobediencia hacia la ley divina, hermanos. Entonces, si sabemos que la paga del pecado es muerte, tanto la muerte física como la separación del hombre con Dios o de la hermana con Dios, de la persona con Dios, entonces, bueno, todos traemos en nuestra carne esa desobediencia, ese pecado que fue consumado por Adán y Eva. Pero hoy en día cada uno es libre de pagar por ese pecado o no. O sea, la decisión está en cada uno de nosotros, hermanos. Nadie tiene que pagar la pena por el pecado, excepto si tú quieres. Excepto si tú quieres. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, el precio que paga Jesús, el precio que paga por ti Dios, es muy alto, es bastante alto. ¿Por qué? Porque dio a su Hijo, envió a su Hijo para que muriese como sustituto tuyo, para que pagara por tus pecados. Entonces está en ti si quieres o no quieres tomar ese sacrificio para tu vida. Entonces nadie tiene que pagar por esa pena del pecado si no lo quiere. ¿Cómo? Acercándose a Dios, entregando su vida a Jesús. Y podemos argumentar muchas cosas, hermanos, porque, por ejemplo, después de que pecó Adán y Eva, después de que pecaron, ¿por qué toda esa generación, por qué no sabía de pecado? ¿Por qué no sabían lo que era pecar delante de Dios? Dice la Escritura que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué, hermanos, reinó la muerte? Porque esos hombres que pecaban delante de Dios, pero que no sabían lo que hacían, ¿por qué recibían el mismo castigo? A lo mejor por su ignorancia, a lo mejor porque no sabían. Pero dice la Escritura que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pero Dios, en su misericordia, manda una ley a Moisés, le da la ley y la gente empieza a conocer qué es lo que quería Dios de ellos, qué es lo que demandaba, cuál tenía que ser el comportamiento de cada uno, y también lo que no quería de toda esa generación. Viene el regalo de Dios. Posteriormente de la ley viene el regalo de Dios, ¿sí? Pero este regalo no fue como la transgresión. ¿Por qué? Porque el pecado vino heredado por un hombre. Ahora viene el don de Dios, viene la gracia de Dios por un regalo inmerecido de parte de Dios, para que tú y yo lo podamos obtener, para que tú y yo podamos tomar ese regalo que Dios nos da. Y aquí es voluntario, aquí no es una heredad como el pecado, aquí es una decisión pensada, es una decisión que tú tienes que tomar si quieres buscar esa gracia de parte de Dios. O sea, el que quiere tomar este regalo lo toma, y el que no, es decisión personal, ¿sí? Y este regalo se toma por fe, hermanos.
O sea, no tienes que andar cumpliendo una ley, no tienes que hacer muchas cosas, sino por fe, creer. Bueno, entonces, meditando en todo esto, viene en los versículos que tomamos como base. Dice el versículo 12 de Romanos 6:12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vemos que Pablo ha estado enfocando el mensaje hacia una persona creyente, hacia una persona nacida de nuevo. O sea que el pecado ya no reina en esta vida, su dominio ya fue quitado de esa vida. ¿Cómo? Por el conocimiento que tiene de Dios. Ahora vemos en el versículo 13 tres grandes verdades, hermanos, que son decisiones que tenemos que tomar nosotros. El versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué te está diciendo en estas palabras el apóstol Pablo? Dice que no presentes tu cuerpo al pecado. Es una decisión tuya, propia. Es cierto, el pecado, saliendo de aquí a lo mejor te vas a presentar ahí la tentación, se te va a presentar la tentación, o en tu trabajo, o en tu escuela, pero la decisión tú la tienes, ¿sí? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos ¿de qué? De iniquidad, o sea, de pecado, ¿sí? Entonces, mientras estemos en este cuerpo mortal, estamos expuestos al pecado por esa naturaleza que tiene tu carne. Pero mira lo que dice Romanos 7, versículo 5. Dice: porque mientras estábamos en la carne, o sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Mientras estábamos, porque mientras estábamos en la carne, o sea, te está diciendo, hoy ya no estás en la carne. Tú que vas a bautizarte, hoy te dice, no, ya no estás en la carne. Las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, dice, ¿sí? O sea, mientras estamos en esta carne, estamos expuestos al pecado. Pero el apóstol está diciéndole a aquel que ha nacido de nuevo: porque mientras estábamos, tiempo pasado, no tiempo presente, hermanos, ¿sí? La decisión es tuya. Entonces, Dios dice que tienes un dominio propio. O sea, mira lo que continúa diciendo el versículo que estamos tomando, el 13. Dice: sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dios te está diciendo, tú tienes el dominio propio. O sea, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes qué es lo que te conviene, porque hoy ya sabes el bien y el mal. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, sí, en medio de ti hay una generación perversa. En medio de ti hay gente que no ama a Dios, que no sirve a Dios, y muchos lo hacen por ignorancia y muchos porque nunca se les ha hablado. Y otros, ya conociendo de la palabra, siguen pecando delante de Dios, ¿sí? Pero el apóstol les está diciendo, preséntate tú, o sea, vosotros mismos a Dios, dice, como vivos de entre los muertos. O sea, que el pecado ya no te atraiga, ya no reine en ti. Tú tienes esa decisión. Colosenses 3, si tú tienes esa decisión, el apóstol Pablo te dice que hagas a continuación esto. Colosenses 3, versículo 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Bueno, lo terrenal es el pecado, lo terrenal es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y te dice por qué. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. De desobediencia. Ahí está nuevamente el pecado mostrado a través de la palabra. Nuevamente el apóstol le está diciendo, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con los malos deseos, ten cuidado con tu conciencia, porque esa es la que, donde nacen los malos deseos, ahí en ti. Entonces, preséntate tú a Dios como vivo de entre los muertos, está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí?
Pero también les está diciendo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ¿qué te dice el apóstol Pablo? A ver, todo tu cuerpo, todo tu ser, preséntaselo a Dios. ¿Cómo? Como miembros de justicia. Y Romanos 12:1, fíjate lo que nos dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No hasta que te mueras, no, en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Bueno, te está diciendo, mira, que tus miembros los presentes a Dios como instrumentos de justicia. O sea, que tu culto sea racional, tu ofrenda sea racional, sea pensada, no porque tú veas al hermano que levanta sus manos, o no porque tú veas que hoy se van a bautizar, digas, yo también ya, de una vez. No, que tu culto sea racional, sea pensando en lo que vas a hacer, que tu ofrenda sea pensada. Por eso dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. O sea, apartado, en otras palabras. Santo es apartado. No es de que te va a salir una argollita en tu cabeza. No, estás siendo apartado con un propósito: agradarle a Dios, darle toda la honra y la gloria a Dios, ¿sí? O sea, que tu ofrenda sea racional, tu servicio sea racional, tu búsqueda de Dios tiene que ser con razonamiento, no por obligación. Ay, es que tengo que leer, es que tengo que orar, es que tengo que portarme bien. No, que no sea por obligación, que no sea un compromiso. O no sé si hoy los hermanos lo vayan a hacer por compromiso únicamente, sino porque lo han entendido de parte de Dios, que esto es un privilegio de estar en la presencia de Dios. Es un privilegio el bajar a las aguas. No es ninguna obligación para cumplir un requisito en la iglesia. Con nadie, solo con Dios. Solo teniendo en mente llevarle más gloria a Dios, ¿sí? Bueno, entonces vemos cómo el apóstol está meditando en estas cosas, está hablándole a la iglesia de los romanos. Y mira, vamos a retomar el capítulo 6 desde el versículo 1. Romanos 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, seguiremos portándonos mal para que el favor de Dios se siga estirando, para que la gracia de Dios, para que ese favor inmerecido siga estirándose más. O sea, podemos hacerlo como una liga a nuestra conveniencia, ¿sí? ¿Perseveraremos en el pecado? No. El versículo 2 da la respuesta: en ninguna manera. Dice, en ninguna manera, ¿sí? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo te vas a volver a deleitar cuando tú ya conoces la ley de Dios? Cuando tú ya conoces el regalo de Dios que te ha dado, ¿cómo te vas a volver a deleitar? En ninguna manera, dice el apóstol. Ahora el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fíjate qué pregunta del apóstol, ¿no? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, pudiéramos aquí preguntar muchas cosas, ¿verdad? Pudiéramos cuestionar cuántos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. A ver, hermanos, ¿cuántos están bautizados en Cristo Jesús? ¿Hemos sido bautizados en su muerte? ¿Hemos sido bautizados en su muerte, hermanos? Porque a continuación vamos a hacer estos bautizos, pero esto realmente es un simbolismo, hermanos. Es una ceremonia de bautizos donde tomamos este acontecimiento tan grande
de la muerte y resurrección de Jesús como un simbolismo, hermanos, como algo simbólico. La entrada al agua simboliza la muerte con Cristo. Y la pregunta aquí es, ¿realmente has muerto con Cristo Jesús? ¿Realmente tú has dejado atrás todo aquello que te asedia, todo ese pecado que está allá afuera, que a cada momento, a lo mejor en casa, a lo mejor en tu trabajo, te quieren hacer enojar, te quieren llevar a pecar, te quieren llevar a ofender a Dios? Pero tú que has muerto con Cristo, ¿realmente lo has hecho? Tú que has sido bautizado en su muerte, hermano. Entonces el bautismo de la persona es un simbolismo, es la muerte con Cristo Jesús. O sea, es un entierro simbólico al cual estamos asistiendo, por el cual el antiguo orden de vida queda atrás. Y la misma Escritura te dice, bueno, ahora hay que dar ese fruto, hay que continuar esa vida, pero en un orden de vida nuevo, para agradar más a Dios. Ya le agrado, pero ahora quiero ser más agradable a Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? No te vamos a sepultar en una tumba, no te vamos a meter bajo la tierra, no. Simbólicamente, hoy vas a morir junto con Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? O sea, el bautismo en agua da una demostración visual del bautismo en Cristo Jesús. Exhibe al creyente siendo sumergido en las oscuras aguas, en esas oscuras aguas de la muerte, y presenta al nuevo hombre en Cristo, levantándose para andar en vida nueva. En vida nueva. O sea, en cierto sentido, hermanos, es como asistir a un funeral de ese viejo yo, de ese viejo hombre, de ese viejo yo personal, ¿sí?, que tanto domina a la gente. Ese yo personal que no quieres dejar, ese yo personal que a lo mejor es el que a cada momento te está atormentando. Pero hoy vamos a asistir al funeral de ese viejo yo personal de 7 personas, ¿sí? Entonces, cuando se bautiza el cristiano, al pasar bajo el agua, está diciendo: todo lo que yo era como pecador ya quedó atrás. ¿Y sabes por qué? Porque fue puesto en la cruz del Calvario. Fue puesto en esa cruz donde mi Jesús murió por mí. Y cuando salga del agua, ¿saben lo que está diciendo? Gálatas 2:20 dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice. Gálatas 2:20 te está diciendo eso. O sea, cuando sale del agua esa persona y que ya toda quedó atrás, le está diciendo al Señor: ya no vivo yo. Le está diciendo a la gente, al esposo, a la esposa, al amigo, al compañero que hoy invitó, le está diciendo: ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ahora Cristo es el que está en mí. Entonces Pablo está diciendo: ahora, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos, caminemos en esta tierra, ¿qué? En vida nueva. Y todos aquellos que han permanecido desde que tomaron esa decisión, que han caminado con el Señor hasta hoy, ¿alguna vez los ha abandonado Dios? ¿Alguna vez los ha dejado Cristo? En las luchas, en las pruebas, cuando más lo necesitas, ¿te acuerdas que hay promesas de parte de Dios? Y dice: yo estaré contigo todos los días. Y te dice: clama a mí y yo te responderé. Y ahí está el Señor, respondiendo a cada momento que tú lo necesitas, a cada instante, cuando está la lucha, la prueba, porque eres obediente a la palabra de Dios. Versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
Ahora te darás cuenta por qué te decía que era un simbolismo en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, ¿qué te está diciendo la palabra? Si fuiste plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. O sea, ahí vamos a hacer este simbolismo de ser juntamente con Él crucificados, juntamente muertos ahí en el bautismo. Bueno, también dice que así lo seremos en la de su resurrección. O sea, cuando sales, estás diciendo: Señor, he resucitado contigo nuevamente. Y por eso voy a caminar en vida nueva. Así como fuimos plantados juntamente con Cristo, hoy vamos a hacer esa semejanza de su muerte. Se está refiriendo a que el creyente es sumergido bajo el agua en el bautismo. La unión real con Cristo no va a ser en este momento. Fue hace 2000 años, hermano. Fue hace 2000 años cuando el Señor Jesús murió por ti. Ahí fue donde el Señor se hizo uno contigo. Claro, si tú lo quieres. O sea, si tú tomas ese don, si tú tomas ese regalo, entonces el bautismo es una semejanza de lo que pasó entonces, hermano. No solo pasamos el agua, sino que salimos del agua en semejanza de su resurrección. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 6. Fíjate, aquí es algo bien interesante. ¿Cómo empieza este texto? ¿Cómo empieza este versículo? Dice: sabiendo esto. O sea, ¿qué te está diciendo el apóstol Pablo? Sabiendo esto que hemos venido hablando, de cómo tenemos que ser obedientes a la palabra. Sabiendo esto, sabiendo también que, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, allá en Marcos 16:15, dice que fuéramos por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y que el que creyere, dice, pero no se queda con que el que creyere nada más, sino que el que fuere bautizado. O sea, ¿qué te está diciendo? Que es un mandamiento, no es una sugerencia. Tú que ya creíste, tienes que cumplir con esto. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, el bautismo no es para que tú te conviertas. El bautismo es porque tú ya eres convertido, porque tú ya creíste a la palabra. Ahora lo estás haciendo en obediencia a esa palabra que Él dejó establecida. Y son palabras del Señor Jesús. El mandamiento que Él dejó establecido, sus propias palabras lo dijeron. Entonces el apóstol Pablo dice: bueno, tú ya sabes esto, que el que creyere y fuere bautizado, dice, este será salvo. Por eso, entonces no estás diciendo que el bautismo no te va a llevar a la salvación. No, hermano, el bautismo no te va a llevar a la salvación. Pero si no te bautizas, si tú ya creíste y no eres bautizado, no te vas a perder porque no seas bautizado, hermano. Te vas a perder porque no obedeces a la palabra, porque es un mandamiento de parte de Dios. Y puedes argumentar que muchos han llegado a lo mejor sin bautizarse a la presencia de Dios. Sí. Pero son casos excepcionales, hermano. Son excepciones a la regla. La regla es que tú como creyente seas bautizado, hermano. Y si ya llevas años y no te has bautizado, que o no lo has entendido o estás en rebeldía a la palabra de Dios. Y eso sí es lo que te puede perder. Por eso el apóstol Pablo decía: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, dice, para el cuerpo del pecado sea destruido, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ¿qué te está diciendo? Tú ya sabes la doctrina, tú ya sabes el mensaje que dio Dios. Ahora, tú puedes argumentar o tú puedes decir lo que está en ti, pero el bautismo es una semejanza de lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí, pero también es en obediencia a la palabra, ¿sí? Es en obediencia a la palabra. Ahora, tú sabes esto, hoy lo estás sabiendo, ¿sí?
Hoy tú empiezas a lo mejor a empezar a mirar las verdades del Señor. Bueno, es que yo no había entendido que el bautismo tiene que hacerse por cada creyente. Bueno, hoy lo estás entendiendo y dice el apóstol, sabiendo esto, ¿tú te vas a seguir resistiendo? Sabiendo esto, ¿tú le vas a argumentar a Dios? Sabiendo esto, ¿tú vas a seguir pecando delante de Dios? Ponle el argumento que tú quieras, ¿sí? Ponle el argumento que tú quieras a esto que está diciendo el apóstol Pablo. A lo mejor, bueno, es que como me han dicho que yo, mientras esté en este cuerpo no puedo ser santo, voy a seguir pecando. Bueno, porque yo soy hijo de Adán, pues por lo tanto tengo el pecado original. Bueno, porque a mí nadie me ha hablado de Dios. O también es que mis papás nunca me enseñaron. O sea, argumentos como esos puedes ponerlos delante de Dios. O bueno, es que yo vengo saliendo de una crisis, a lo mejor de alcoholismo, de drogadicción. O a lo mejor tú no sabes mi vida, he sufrido bastante, he sufrido mucho. Pero hoy has entendido que todo eso fue crucificado en la cruz del Calvario. Todo eso tú lo puedes tomar y dejarlo en las manos de Jesús. Decirle, Señor, aquí estoy. Y aún más, la palabra de Dios, Hechos 17:30, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ¿a qué manda? A que todos se arrepientan. Ese es el primer paso que cada persona tiene que dar para ser hijo de Dios. ¿Qué? Arrepentimiento. Pero un arrepentimiento no para contigo, un arrepentimiento no para cambiar únicamente mi forma de ser, un arrepentimiento para con Dios, donde tú vayas y tomes toda esa vida que traes arrastrando y la lleves a la cruz del Calvario, donde tú vayas y le digas al Señor, aquí estoy. No es que a veces no lo sabía. Bueno, hoy lo sabes. Hoy la Escritura te dice, habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, manda a todos los hombres a que se arrepientan. Fíjate, claro, ahí está el mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Tú puedes tomar todo eso que vienes arrastrando y llevarlo a los pies de Jesús. ¿Sí? Que tu cuerpo ya no sirva más al pecado, que tu cuerpo lo consagres a un servicio al Señor, para que ahora ya no vivas tú. Ahora Cristo vive en ti. Y esto no es esto de que Cristo vive en uno, hermanos, no es una fantasía. Tiene que ser una realidad. ¿Cómo? Hace algunos años, en una denominación en la cual estábamos, decía, sí pequé, pero Dios ya no ve ese pecado en mí, porque Dios ve en mí a Cristo Jesús. Esa es una gran mentira que muchas denominaciones albergan. Dios ve cómo eres y sabe cuando pecas y sabe cuando tú no te arrepientes y vas y le pones tus cargas a Él. Por eso el apóstol Pablo decía, sabiendo esto, sabiendo estas verdades, que ese viejo hombre fue crucificado, ¿tú vas a seguir igual? ¿Tú vas a seguir sirviendo al pecado? Tú tienes la decisión. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes cómo vives delante de Dios. Hoy a lo mejor estás aquí, probablemente ya no nos veamos, probablemente quieras buscar de Dios, probablemente tú buscas a Dios en otro lugar. Bueno, en donde quiera que tú estés, si realmente llevas una vida agradable a Dios, Dios un día te va a recibir con los brazos abiertos. Pero si tú te estás engañando, pero si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, pero si tú no estás cumpliendo con los mandamientos de la palabra, es tiempo, hermano. Es tiempo, persona que nos acompañas, de que te pongas a cuentas con Dios. Porque Dios un día va a llegar a nuestra vida y nos va a decir, ¿qué hiciste con la palabra que escuchaste? Y sobre todas las cosas, debes de entender una cosa: la paga del pecado es muerte. Es muerte. Y no te está hablando de esa muerte física, te está hablando de esa separación de Dios, que es lo más tremendo, hermano. Es lo más tremendo que le va a pasar a una persona, estar separado de Dios. Mas la dádiva, el regalo de Dios, la misericordia de Dios,
es vida, pero ¿sabes? Es vida en Cristo Jesús. Es vida en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Rendirte al Señor Jesús. Si tú hasta hoy no lo has hecho, hoy es un buen día para que tú le digas a Dios: Señor, sabiendo todo esto, que es verdad, que es tu palabra, y que tú dijiste, el que creyere y fuere bautizado, este sería salvo. Pues yo quiero seguir cumpliendo con tu palabra. Yo quiero seguir obedeciendo a tu palabra. Yo quiero que tú tomes mi vida. Y pues vamos a invitarles, hermanos, a que meditemos un momento. 3 matrimonios y un joven que hoy bajan a las aguas, no por obligación, sino por obediencia a la palabra de Dios. Y que a ti, tú que no lo has hecho, hoy pudieras decirle al Señor: ¿qué me falta, Señor? ¿Qué es lo que no estoy haciendo conforme a tu palabra? Ayúdame para cumplir con este mandamiento tuyo. No es una sugerencia, Dios. No es una sugerencia de parte de Dios. Es un mandamiento que tú y yo tenemos que cumplir. Y aquellos que lo han hecho y que ya llevan muchos años, hermanos, es un privilegio vivir delante de Cristo Jesús. Es un privilegio, hermanos, ¿sí? Que Dios te haya tomado por hijo, por hija, y que hasta el día de hoy permanezcas fiel a ese mandamiento, a ese compromiso que tú hiciste con Jesús. No lo hiciste con tu denominación en donde lo hayas hecho o donde lo hayamos hecho. Lo hiciste con Cristo Jesús, y Él no te ha fallado hasta hoy. Hasta hoy sigue siendo fiel a tu vida. Digámosle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor, para darte gracias, amado Dios. Primero por tu palabra, Señor, porque sabiendo esto, hermano, que Jesús ha hecho por ti, ¿qué vas a seguir haciendo con la palabra que tú sabes? Ahí en tu iglesia, ahí en donde estás, ahí está Jesús, pero Él quiere que le obedezcas. Él quiere que cumplas con su palabra. Sé tú, Señor, esta mañana ministrando a cada hermano, a cada hermano. Sé tú, amado Dios, tomando la mente y el corazón de cada uno de los hermanos. Señor, lo que no pude explicar, explícaselo tú a su mente y a su corazón, amado Dios. Padre, aquello que no haya sido agradable a ti, que haya yo dicho, Señor, hazlo a un lado, Señor, y que quede tu verdad, que quede tu palabra, Señor, que quieres para cada persona. Tú la has traído con un propósito, Señor, que se cumpla ese propósito, amado Dios. Padre, porque ciertamente tú ya hiciste todo por cada uno de los que estamos aquí. Tú ya moriste en esa cruz por cada uno. Es cierto, venimos de una naturaleza pecaminosa, pero cada uno tiene la decisión de pagar por ese pecado o no. Padre, y si tú moriste para librarme de ese pecado y lo has hecho, Señor, ¿cómo no lo harás con cualquiera de los hermanos o hermanas o cualquier persona que tome la decisión de seguirte, Señor? Escucha tú sus palabras, escucha tú su voz, Señor, y que se haga tu voluntad en esas vidas, Padre. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Ahora te rogamos, Señor, te rogamos, amado Dios, por nuestros hermanos que van a bajar a las aguas, Señor. Padre, que esto sea un impulso más en su vida espiritual, en su caminar como cristianos. Padre, que tú los tomes de ahora y hasta que tú vengas por ellos o nos lleves a todos unidos a tu presencia, Señor. Padre, en tus manos ponemos a la hermana Rafa, Señor, al hermano Vicente, Padre, a Cristian, a la hermana Mine, al hermano Taurino, a la hermana Lulú y a este joven que quiere ser útil en tus manos, Señor Ángel. Guárdalos, Dios. Estas 7 personas, Señor, que hoy van a bajar a las aguas, Señor, que hoy por primera vez se va a hacer en este lugar, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que tú miras desde el cielo, Señor. Y tu palabra dice, amado Dios,
que cuando alguien se arrepiente hay fiesta en los cielos, Señor. ¿Cómo nos gustaría, Señor, que hoy alguien tome la decisión y se arrepienta para contigo, amado Dios, y te busque y se entregue a ti, como lo han hecho estos 7 hermanos? 7, el número perfecto tuyo, Señor. 7, el número de la santidad, Señor. Gracias. Gracias por este privilegio que nos das de participar de ello, Señor. Padre, porque tú no dejaste establecido que fuera un sacerdote, que fuera un evangelista, que fuera, Señor, un pastor. Tú dijiste, Señor, a tus discípulos, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy, cumpliendo también con ese mandamiento, Señor, lo vamos a hacer, porque tú diste ese mandamiento, Señor, porque tú das la autoridad, Señor. Y lo vamos a hacer en tu nombre, amado Dios, esperando que este compromiso, amado Dios, sea contigo, de cada uno de mis hermanos y de un servidor también, Señor. Con todo el temor santo, con todo el temor reverente, lo vamos a pasar a hacer en tu nombre, Señor. Síguenos bendiciendo, amado Dios. Que siga tu Espíritu Santo fluyendo en este lugar, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios. Él se acercó a la tumba donde estaba